Los 17 medicamentos más peligrosos de la historia. La historia de los medicamentos ha sido una constante evolución de ensayo y error desde los tiempos más remotos. Actualmente nos asombramos de que los romanos del imperio consumieran el sudor y la sangre de los gladiadores como medicinas y afrodisíacos, de que los europeos de la Edad Media ingirieran momia pulverizada como supuesto remedio de diferentes afecciones y del uso de otros tratamientos intrépidos. Sin embargo, ¿cuáles de los medicamentos que se consumen actualmente de forma masiva generarán asombro entre la humanidad del siglo XXIII, por lo bizarros que eran los seres humanos del siglo XXI, con algunas cosas que ingerían? Por lo pronto, dedicaremos este video a algunos de los medicamentos más peligrosos de la historia, consumidos desde la antigüedad hasta décadas muy recientes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La moda europea de comer cuerpos embalsamados. ¿Qué tenían en común en la Europa del siglo XV un dolor de cabeza, un malestar estomacal e incluso un cáncer? Por insólito que parezca, los europeos medievales creían que todos esos males podían curarse ingiriendo un pedacito de momia pulverizada, disuelto en agua. Esta práctica llamada canibalismo medicinal se extendió desde el siglo XI y durante toda una época, los cadáveres embalsamados eran apreciados por los europeos, no tanto por su posible valor histórico, como por sus supuestas propiedades curativas. Según el historiador Karl Dennenfeld, el motivo por el que los europeos comenzaron a ingerir primero momias egipcias y después cualquier cuerpo embalsamado fue una serie de malentendidos surgidos de traducciones erróneas. Pronto el negocio degeneró a la pulverización de cadáveres frescos. Los malentendidos y las malas traducciones se combinaron con otra creencia falaz, pero de larga data, que el cuerpo humano contiene propiedades que pueden curar a las personas. Durante generaciones, los humanos practicaron el canibalismo medicinal en un intento por mejorar su salud, desde la creencia de que la sangre de los gladiadores podía curar la epilepsia hasta el uso de grasa humana en remedios caseros. Ladrones de cadáveres que abastecían a comerciantes poco éticos comenzaron a convertir restos humanos frescos y cuerpos de criminales ejecutados en supuesta momia pulverizada para aprovechar la fiebre de demanda del producto. Al amparo de la noche, los ladrones de cadáveres robaban los cuerpos recién enterrados, que luego eran cubiertos con sal y otros productos, y secados en un horno, para finalmente ser molidos hasta convertirlos en un polvo fino que se vendía al público. Número 2. Mumia. La bizarra historia del consumo de cadáveres gira en torno a una palabra, mumia, que fácilmente se confundió con momia. Mumia es un término que hacía referencia a varios diferentes productos en la historia de las medicinas, desde una brea mineral hasta momias humanas pulverizadas. La palabra tiene su origen en el término árabe mumilla, que, según afirma la escritora española Ana Ruiz, es un tipo de betún resinoso que se encuentra en Asia Occidental y se utiliza con fines curativos, en la medicina tradicional islámica y se utilizaba en la medicina griega antigua. El término se trasladó al latín como mumia durante la Edad Media. Los boticarios dispensaban el costoso betún, que se consideraba un afrodisíaco, así como un remedio eficaz para muchas dolencias. Un floreciente comercio de momias falsas. La sustancia bituminosa era extraída de la ladera de una montaña de Persia, que resumaba hidrocarburos entre las rocas, y rápidamente alcanzó una reputación de eficaz y costosa. Cuando los europeos occidentales comenzaron a entrar en contacto con el mundo islámico y a traducir sus textos, un error de traducción ocasionó una confusión general sobre lo que significaba mumia. Según Dannenfeld, diversos traductores de los siglos XI y XII identificaron erróneamente la mumia como una sustancia que emanaba de los cuerpos conservados en las tumbas egipcias. La mumia se recomendaba para todo, desde dolores de cabeza hasta infartos, desatándose un furor por las momias. Gente originalmente no ligada al robo de tumbas empezó a saquear entierros egipcios, ya no solo en busca de joyas u otros objetos de valor que pudieran encontrar, sino también por los propios cuerpos. Vendedores astutos comenzaron a acumular momias para la venta. Cuando la oferta de momias verdaderas ya no pudo hacer frente a la creciente demanda, comenzó un floreciente comercio de momias falsas. Número 3. El jarabe de 1849, que causó la muerte de miles de bebés. En los años 1840, la enfermera pediátrica estadounidense Charlotte N. Winslow inventó un jarabe calmante para administrar a los bebés inquietos.
El jarabe calmante de la señora Winslow, como se llamaba, fue comercializado por primera vez en 1849 por Jeremiah Curtis, yerno de la enfermera, en Bangor, Maine. Desde ese momento sus ventas se generalizaron por toda América del Norte y el Reino Unido. El medicamento era vendido como un producto patentado y solía administrarse a bebés en dentición y con trastornos gastrointestinales, como diarrea y disentería. Una cucharadita contenía el equivalente a 20 gotas de láudano, una tintura opioide. En ese tiempo se recomendaba administrar a los bebés de 6 meses, no más de 3 gotas de láudano. El jarabe constipaba a los bebés, por lo que en principio ayudaba a controlar los trastornos gastrointestinales. Las ventas superaron 1.5 millones de botellas al año durante décadas. El jarabe calmante fue enormemente popular y en 1868, Jeremiah Curtis dijo que sus ventas superaban 1.5 millones de botellas del remedio al año. Sin embargo, una cucharadita contenía suficiente droga para matar a un niño promedio. Muchos bebés se quedaban dormidos después de tomar el medicamento y nunca volvían a despertar, estimándose que el jarabe causó miles de muertes. Cuando el jarabe fue identificado como mortal, empezó a ser llamado el asesino de bebés. Sin embargo, a pesar de que fue denunciado por la Asociación Médica Estadounidense en 1911, siguió vendiéndose hasta los años 1930. Antes de la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros de 1906, los fabricantes estadounidenses no estaban obligados a indicar los ingredientes de sus productos en los envases. Número 4. Radiactividad como medicina. A diferencia de la radioterapia, que con fundamento científico utiliza la radiación para la destrucción de células, generalmente cancerosas, existe una charlatanería pseudocientífica que promueve el uso de sustancias radiactivas como método de curación de tejidos. Esta práctica alcanzó su apogeo a comienzos del siglo XX, tras el descubrimiento de la desintegración radiactiva en 1896 por parte del físico nuclear francés Henri Becquerel. Con el aumento del conocimiento sobre los peligros que entraña la radiación, su uso se ha reducido considerablemente, aunque no ha desaparecido. Uno de los primeros productos asociados a esta práctica fraudulenta fue la crema Torradia, fabricada por la empresa farmacéutica francesa del mismo nombre, que operó entre 1932 y 1968. La crema contenía bromuro de radio y se aprovechaba de la moda del curanderismo radiactivo que se desató tras el descubrimiento de la radiactividad por Marie Curie y su esposo Pierre Curie. El producto se vendía como activador de la circulación, eliminador de arrugas y grasa, reafirmador de los tejidos y rejuvenecedor de la piel. Pasta dental radiactiva. Thor-Radia se dio a conocer por la icónica publicidad que utilizaba el nombre del doctor Alfred Curie, que no tenía nada que ver con la célebre científica polaca ni con su esposo francés. La pasta de dientes radiactiva Doramat, fabricada en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, contenía pequeñas cantidades de torio y su publicidad afirmaba: sus dientes brillarán con un brillo radiactivo. Casas construidas con arena de uranio, recipientes que añadían radón al agua potable, también fueron utilizadas como presuntas curas radiactivas. Número 5. El aceite de serpiente. Desde hace mucho tiempo le han atribuido propiedades medicinales al aceite de serpiente, y vendedores europeos y estadounidenses de los siglos XVIII y XIX se lucraron fraudulentamente con esta creencia. Estos comerciantes vendían como panacea un supuesto aceite de serpiente, que solo era agua mezclada con minerales, hierbas y especias, para darle la apariencia deseada. En la Europa del siglo XVIII, especialmente en el Reino Unido, el aceite de víbora se recomendaba para muchas afecciones, como artritis, reumatismo y enfermedades de la piel, los mismos males que los estadounidenses pretendían curar con el aceite de cascabel. Aunque existen relatos sobre el aceite obtenido de la grasa de víboras, las afirmaciones sobre su eficacia como medicamento nunca se han comprobado. Sin embargo, mucha gente ha estado dispuesta a dejarse engañar por personas inescrupulosas que venden preparados ilegítimos como si se obtuvieran a partir de serpientes. ¿Quién fue Clark Stanley? Clark Stanley fue un herbolario y curandero tejano del siglo XIX que se hacía llamar el rey de la serpiente de cascabel y vendía un supuesto aceite de serpiente como medicina patentada, hasta que su fraude fue expuesto en 1916, 35 años después de su muerte. En 1916, la Oficina de Química del gobierno estadounidense analizó el aceite de serpiente de Stanley, concluyendo que había sido elaborado con un aceite mineral, un aceite graso, probablemente derivado del sebo, trementina, chiles y alcanfor. Desde entonces, un comerciante fraudulento es referido como vendedor de aceite de serpiente. Número 6. Calomelano. El calomelano es un mineral de cloruro de mercurio que se utilizó como medicamento desde el siglo XVI,
hasta principios del siglo XX, a pesar de que a menudo provocaba intoxicaciones por el metal pesado, único entre los elementos metálicos por ser líquido a temperatura ambiente. El nombre calomelano deriva del griego kalos, que significa hermoso, y melas, que equivale a negro, debido a que adquiere un tono oscuro al reaccionar con el amoníaco, un atributo que ya era conocido por los alquimistas. El calomelano se forma como un mineral secundario, producto de la alteración de depósitos de mercurio. La localidad de Mosche-Landsburg, en el estado alemán de Renania-Palatinado, es conocida por sus depósitos de calomelano. El nombre calomelano fue acuñado en 1655, aunque mucho antes, a mediados del siglo XI, el mineral fue descrito por primera vez en Persia por el historiador médico Rases. Se creía que curaba desde las uñas encarnadas hasta la sífilis y el cáncer. Para el siglo XIX, el calomelano era considerado como un fármaco milagroso o panacea, que se utilizaba contra casi todos los males, incluyendo uñas encarnadas, gripe, bronquitis, gota, tuberculosis, cólera, sífilis y cáncer. Durante el siglo XVIII y principios del XIX, los boticarios recomendaban usarlo con moderación, pero a finales de la década de 1840 se pusieron de moda las dosis heroicas que suponían unos 20 gramos, equivalentes aproximadamente a 1.3 gramos, 4 veces al día. Estas dosis enormes prácticamente aseguraban una intoxicación. Número 7. Cordial de Godfrey. Este jarabe dulce elaborado a base de láudano era utilizado ampliamente en Inglaterra como sedante de bebés y niños durante la época victoriana. Era empleado ampliamente por madres que trabajaban en fábricas y en la agricultura, ya que aseguraba que sus hijos durmieran mientras ellas cumplían con sus jornadas laborales. Igualmente era utilizado por cuidadoras de niños y enfermeras que buscaban liberar tiempo en su trabajo. La fórmula original fue preparada por el boticario Thomas Godfrey de Hudson, Hertfordshire, quien murió en 1721, sin dejar un heredero claro, por lo que varias personas afirmaron tener la formulación, multiplicando la producción por toda Inglaterra. El medicamento fue analizado en 1823 por el cirujano y reformador social Thomas Walkley, quien concluyó que su composición incluía láudano, aguardiente de vino rectificado, jengibre, aceite de sasafras y melaza de Venecia. Los supervivientes vivían con graves secuelas. Aunque muchos casos de muertes infantiles fueron relacionados de forma concluyente con el uso indiscriminado del jarabe por parte de enfermeras y madres, resulta difícil establecer las cifras exactas. Igualmente se afirma que los supervivientes continuaban su vida con un organismo gravemente dañado. Desde el siglo XVIII se sabía que el cordial de Godfrey provocaba muertes por envenenamiento con opioides, pero se siguió comercializando hasta comienzos del siglo XX, en parte porque su elaboración era muy sencilla. Se afirma que se vendió en grandes cantidades en el siglo XVIII, un periodo conocido como la Edad de Oro de las medicinas por la amplia disponibilidad de medicamentos patentados. Número 8. La cura de todos tus problemas, el fraude de la medicina de patente. Los medicamentos patentados forman una categoría de fármacos cuyos ingredientes no son completamente divulgados, pero cuya eficacia y seguridad son vigiladas por las autoridades del sector salud, en el caso de los Estados Unidos, por la Administración de Alimentos y Medicamentos. El término también se usó ampliamente y todavía se usa para describir remedios de curanderos, de eficacia no probada y cuestionable seguridad, comercializados en siglos pasados por vendedores ambulantes, que los presentaban como panaceas para curar una gran cantidad de afecciones. Los medicamentos patentados fueron una mina para la naciente industria publicitaria. Estos elixires, linimentos y tónicos patentados formaron una de las primeras categorías de productos que dieron vida en sus comienzos a la industria de la publicidad y fueron pioneros en técnicas publicitarias que después se extendieron por otros artículos. La publicidad de medicamentos patentados a menudo presentaba productos como soluciones milagrosas para muchas enfermedades y condiciones con frecuencia indeseadas, como la calvicie. Enfatizaba la inclusión de ingredientes exóticos y aportaba dudosos testimonios de supuestos expertos y de celebridades que afirmaban haber utilizado exitosamente el producto. En los Estados Unidos, las ventas de medicamentos patentados se vieron cada vez más afectadas a principios del siglo XX, a medida que la Administración de Alimentos y Medicamentos y la Comisión Federal de Comercio añadieron regulaciones cada vez mayores para prevenir la intoxicación involuntaria, el fraude y la publicidad engañosa. Algo parecido ocurrió en muchos otros países. Número 9. La morfinomanía del siglo XIX. En sus diversas formas, los opioides se han utilizado durante miles de años como analgésicos o somníferos, y ya eran conocidos por los antiguos egipcios, griegos y romanos. A principios del siglo XVIII, bajo la forma del láudano,
Era un producto básico en cualquier maletín médico o gaveta de medicamentos de los hogares de Gran Bretaña. Se podía comprar en cualquier farmacia o tienda de barrio, y hasta 1868 se conseguía tan fácilmente como el té o el café. Innumerables intoxicaciones, accidentes y tentativas de muerte autoinfligida aparecieron en los diarios entre comienzos del siglo XVIII e inicios del XX, por el alto consumo de estos productos que derivó en una verdadera epidemia adictiva en el siglo XIX. Del uso medicinal a la adicción, el láudano era relativamente barato, de fácil acceso y desregulado, lo que causaba innumerables sobredosis accidentales y envenenamientos. El uso médico para aliviar un fuerte dolor con frecuencia derivaba en un hábito en el que numerosas personas consumían opioides de forma recreativa. Estos incluso eran más baratos que el alcohol y los trabajadores lo consideraban un remedio contra la resaca. En las décadas de 1870 y 1880, la adicción estaba tan extendida que en el habla común surgió un nuevo término para describir el fenómeno: morfinomanía, una palabra que proviene de Morfeo, el dios griego del sueño, un nombre algo romántico para una moda adictiva terrible. Número 10. Clorodina. La clorodina fue uno de los medicamentos patentados más conocidos de las Islas Británicas en el siglo XIX. Fue inventada por John Collins Brown, médico del ejército británico de la India, con el propósito inicial de tratar el cólera. Brown vendió su fórmula al farmacéutico y empresario inglés John Thiddleswood Davenport, quien empezó a promocionar ampliamente el producto como tratamiento para múltiples afecciones, incluyendo insomnio, migrañas, neuralgia, diarrea, cólera y otras. Como sus ingredientes principales eran una mezcla de láudano y otras drogas, con cloroformo, cumplía eficazmente con su promesa de aliviar el dolor, sedar y reducir la diarrea. Los muertos eran encontrados rodeados de botellas vacías de clorodina. Aunque en muchos sentidos la droga era efectiva, su alto contenido de opiáceos también la hacía sumamente adictiva, y las muertes por sobredosis, ya fueran deliberadas o accidentales, se convirtieron en hechos frecuentes. Una característica común de los informes forenses en los casos de muertes por sobredosis era el hallazgo, junto al cuerpo del fallecido, de gran cantidad de botellas vacías de clorodina. El nombre de Collins Brown perduró en el Reino Unido a través de una mezcla comercializada bajo el nombre de J. Collins Brown's Mixture para el alivio de la diarrea y la tos. Esta formulación moderna contiene una pequeña cantidad de opioides y aceite de menta. Se supone que la fórmula no provoca adicción, a menos que se le dé un uso prolongado e indebido. Número 11. La estricnina, usada en la época victoriana. La estricnina es un alcaloide presente en diversas especies del género Strychnos, incluyendo la nuez vómica. El género abarca a 196 especies que crecen en las regiones cálidas de América, África y Asia. El potente alcaloide venenoso se encuentra en las semillas y la corteza de las plantas. En altas dosis, la estricnina estimula intensamente el sistema nervioso central, produciendo agitación, convulsiones, dificultad para respirar y orina oscura, pudiendo llevar a un fallo respiratorio y a la muerte cerebral. La dosis letal es de entre 15 y 25 miligramos. En dosis cercanas a 25 miligramos, puede producir la muerte por asfixia, debido a la contractura de los músculos torácicos que ocasiona. Un campeón olímpico de 1904 se dopó con estricnina. Fuentes históricas muestran que diversos compuestos contentivos de estricnina ya se empleaban en 1640 en Europa para exterminar aves, gatos y perros. Durante la época victoriana, la estricnina era utilizada en pequeñas dosis con fines terapéuticos en Gran Bretaña para estimular la actividad corporal. El fondista estadounidense Thomas Hicks, campeón del maratón en los Juegos Olímpicos de San Luis de 1904, recibió de sus asistentes una dosis de estricnina de 1.1 miligramos con un poco de brandy cuando estaba flaqueando durante la carrera. A pesar de que su uso deportivo fue prohibido en los años 1960 por el Comité Olímpico Internacional, todavía en los Juegos de Río de Janeiro 2016 fue detectado un caso. Número 12. La medicina patentada y la publicidad engañosa. El término medicina patentada no deriva de que la fórmula medicinal fuera protegida de usos no autorizados por una patente. De hecho, las llamadas medicinas patentadas surgieron a finales del siglo XVII, y los Estados Unidos no implementaron patentes de productos químicos hasta 1925. Además, patentar uno de estos presuntos medicamentos habría implicado divulgar públicamente sus ingredientes, algo que la mayoría de sus promotores buscaban evitar. La expresión medicina patentada proviene del siglo XVII, cuando el comercializador de un elixir o un tónico presuntamente milagroso disponía de una carta patente emitida por la monarquía gobernante que autorizaba a usar el aval real en la publicidad. ¿Qué medicinas patentadas han sobrevivido hasta nuestros días?
La publicidad engañosa ayudó a mantener estos productos patentados a la vista de los consumidores, infundiendo la creencia de que ninguna enfermedad podía escapar a la potencia aniquiladora de sus ingredientes. La tarea clave del curandero rápidamente pasó de la producción a la venta, persuadir a los ciudadanos enfermos para que compraran su marca particular entre los cientos que se ofrecían. Ya fueran inescrupulosos o autoengañados, los fabricantes de panaceas se dedicaron a esta tarea con astucia y celo, señaló en 1961 James Harvey Young, reconocido historiador social estadounidense de curanderismo y fraudes médicos. Los fabricantes de estos productos utilizaban una versión primitiva de la imagen de marca para distinguir sus productos de los de la competencia. Varias de estas marcas, como las pastillas para la tos Lozenz, el compuesto vegetal para problemas menstruales de Lydia E. Pickham y el jarabe Castoria de Fletcher, ahora conocido como laxante de Fletcher, perduraron hasta la actualidad. El amargo de Angostura, ingrediente esencial en coctelería, comenzó como un tónico estomacal. Número 13. El uso de mercurio como medicina. El cinabrio o sulfuro de mercurio, el mineral del que se extrae la mayor parte del mercurio puro, ha figurado en la medicina tradicional china como sedante durante más de 2000 años. Fue ampliamente utilizado por los griegos clásicos y en todo el mundo occidental hasta la época medieval para diversas afecciones, como las enfermedades venéreas, los parásitos, el estreñimiento, el tracoma y la melancolía. Tanto la presentación tópica como la oral de mercurio fueron ampliamente utilizadas en el tratamiento de la sífilis, que se había extendido por Europa a finales del siglo XV. Un refrán a propósito de los sifilíticos decía: «Una noche con Venus y toda una vida con Mercurio». Lincoln consumió mercurio. El médico y político estadounidense Benjamin Rush, firmante de la Declaración de Independencia y primer profesor de química del país, abogó por el uso de calomelano o cloruro de mercurio para los trastornos mentales, así como para la fiebre amarilla cuando ésta se extendió en Filadelfia a finales del siglo XVIII. El calomelano era recetado también para la fiebre tifoidea y las paperas. Abraham Lincoln tomó pastillas de mercurio posiblemente para tratarse dolores de cabeza, estreñimiento y depresión. En aquel tiempo, la cantidad habitual de mercurio contenida en las pastillas eran 100 veces mayor que la pauta actual, lo que conducía a frecuentes envenenamientos por el metal. Número 14. El láudano. El láudano es una tintura opioide que se prepara disolviendo extractos de la adormidera en alcohol. De color marrón rojizo y extremadamente amargo, el láudano contiene varios alcaloides y se ha utilizado históricamente para tratar diversas afecciones, aunque su principal uso ha sido como analgésico y supresor de la tos. Hasta principios del siglo XX se vendía sin receta y formaba parte de muchos medicamentos patentados. Posteriormente se reconoció su poder adictivo y actualmente está estrictamente regulado. ¿Cómo se usaba el láudano en el siglo XVIII? En el siglo XVIII, las propiedades medicinales de esta mezcla de alcaloides ya eran bien conocidas y la palabra láudano pasó a entenderse como cualquier combinación de opioides y alcohol. A finales del siglo XVIII, a los pacientes sometidos a cirugía se les administraba láudano y alcohol, y se les sujetaban las manos y el resto del cuerpo mientras se realizaba la operación. ¿Cómo se usaba el láudano en el siglo XIX? Según varios autores, para el siglo XIX, el láudano se usaba en muchos medicamentos patentados para aliviar el dolor, inducir el sueño, calmar la irritación, controlar el exceso de secreciones, fortalecer el sistema y como soporífero. También se recetaba ampliamente para afecciones que iban desde resfriados y cólicos menstruales hasta meningitis, enfermedades cardíacas y fiebre amarilla. ¿Cómo se usaba el láudano en el siglo XX? A principios del siglo XX se incrementó la regulación de todo tipo de narcóticos, incluido el láudano, a medida que se comprendían mejor las propiedades adictivas de los opioides, y los medicamentos patentados fueron objeto de críticas, principalmente debido a sus misteriosas composiciones. Hacia mediados del siglo XX el uso de opiáceos se limitaba generalmente al tratamiento del dolor, y estos productos habían dejado de ser panaceas. Número 15. Polvo para dientes. Cuando el polvo blanco extraído de la hoja de la planta Erythroxylum coca fue elogiado por primera vez como anestésico en los años 1880, su uso como ingrediente en elixires, tónicos y medicamentos patentados se extendió rápidamente. Y hasta su regulación en los Estados Unidos bajo la Ley de Drogas Peligrosas de 1920, médicos y químicos extendían recetas y elaboraban brebajes para adultos y niños, utilizando el narcótico y su hoja de origen. Muchos relatos sobre su consumo para exámenes médicos y cirugías aparecieron en publicaciones de la época, y el príncipe heredero alemán fue uno de los consumidores en 1888. Uso odontológico. Un informe de 1897 en el Hospital de Ojos y Oídos de Dublín hizo una vívida descripción de una cirugía.
Se cortó un párpado de cerdo de un animal recién sacrificado y se injertó sobre el ojo de un hombre llamado John Ryan, natural de Clonmel. El reporte añade que un médico le vertía constantemente en el ojo al paciente una solución del polvo blanco. Los dentistas también se percataron rápidamente del potencial de la droga, y en una edición de 1888, la compañía de suministros dentales de Grafton Street prometía odontología indolora con ella. Los cirujanos dentales irlandeses anunciaban extracciones indoloras con el polvo blanco o con gas a partir de 2 chelines y 6 peniques. Número 16. La solución Fowler con arsénico. La solución de Fowler era un compuesto con 1% de arsenito de potasio que se utilizó por primera vez como tratamiento contra la sífilis y la malaria a finales del siglo XVIII. Fue creada en 1786 en Stafford, Inglaterra, por Thomas Fowler, como sustituto de un medicamento patentado para la fiebre tifoidea, y a partir de 1865 se utilizó para el tratamiento de la leucemia. Desde 1905 los arsenicales inorgánicos, como la solución de Fowler, se fueron utilizando cada vez menos a medida que la atención se centró en los arsenicales orgánicos. La solución de Fowler dejó de usarse en la medida que se fueron descubriendo las propiedades tóxicas y cancerígenas de los compuestos arsenicales. ¿Qué daños causa el arsénico en el cuerpo humano? El arsénico puede ocasionar severos daños al cuerpo humano, tanto a corto como a largo plazo. Los efectos varían según la duración de la exposición, las dosis y la forma arsenical. Una exposición aguda puede resultar en daños cardiovasculares y gastrointestinales graves, y en problemas neurológicos como hormigueo y entumecimiento de los brazos y las piernas. Una exposición crónica puede conducir al desarrollo de algunos tipos de cáncer y otras afecciones mortales. Número 17. El sudor y la sangre de los gladiadores. En la antigua Roma, la sangre de un gladiador, particularmente si acababa de caer en combate, era tenida como un remedio para la epilepsia. Muchos romanos creían que ingerir la sangre todavía caliente del combatiente, recién muerto, transmitía su valentía y la fuerza, y curaba a los epilépticos. La sangre de los gladiadores también era empleada en la elaboración de perfumes y ungüentos, de presuntos atributos vigorizantes. Sudor afrodisíaco. El sudor de los gladiadores era altamente apreciado como medicamento y afrodisíaco. El sudor de los combatientes era recogido en pequeños frascos y vendido a elevados precios que solo podían ser pagados por las romanas y los romanos más ricos. Como afrodisíaco se usaba poniendo unas gotas en una copa de vino o untándolo directamente en el cuerpo como una loción. El sudor también se utilizaba para tratar verrugas e inflamaciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 17 medicamentos más peligrosos de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.